Bueno, mirad, un poquito, como no, desde el equipo de educación, cuando empezamos esta charla, pues lo primero que planteamos si podíamos usar los medios que estamos usando hoy en día, que es un PowerPoint, que es mucho más ágil, y encima si estáis ahí me podéis interrumpir. Pero en fin, como esto no es posible, pues entonces lo he escrito, lógicamente, vamos a ir hablando, me podéis interrumpir, estaría aquí pendiente de vuestros comentarios y si a alguien le interesa leerlo más tranquilamente, pues como digo, lo tengo escrito, aunque siempre hay que añadir cosas, porque las discriminaciones que sufren las mujeres y las vulneraciones de sus derechos no terminan y hay que permanentemente actualizarse. Le puse a esta charla, como ya sabéis, y qué pasa, bueno, como todos y todas me conocéis, no me he presentado, obviamente. Soy Elisa Favaro Carvajal, cosa que ya sabéis. Bueno, creo que ya siendo... Ah, un minuto, me ha dicho, creo que Vicky pensaba que mejor, Tessy, hola también allí, creo que mejor esperar hasta y 10 y ya tampoco quiero entreteneros, ya tengo ganas de empezar y poner en común estas reflexiones. Eso sí lo puedo ir explicando. Mirad, he utilizado, por supuesto, como sabéis, este es un canal de Amnistía Internacional Madrid, que está dentro de Amnistía Internacional España, obviamente, y dentro del equipo de educación de derechos humanos de Amnistía Internacional Madrid. Por lo tanto, pues sobre todo he utilizado todos los documentos que ha publicado, los informes que ha publicado Amnistía Internacional, sumamente interesantes, desde el equipo de mujeres del Secretariado Estatal, desde Amnistía Internacional Madrid, de Amnistía Internacional Europa. Luego también, por supuesto, he utilizado las publicaciones y las advertencias de ONU Mujeres y algunas noticias que me parecieron relevantes para explicar algunas cuestiones fundamentales. La primera pregunta, sí, Vicky, ya empezamos, ¿sí? La primera pregunta entonces es ¿por qué? ¿Por qué dedicar una charla específicamente a las mujeres? Porque de Amnistía Internacional tenemos clarísima la necesidad de incorporar la perspectiva de género, de trabajar siempre las vulneraciones de los derechos que sufren las mujeres por el hecho de serlo. Y en las charlas anteriores, pues hemos incorporado la perspectiva de género. Entonces, ¿por qué detenernos, ponernos las gafas de género, las gafas moradas y hacer luz sobre las vulneraciones que sufren las mujeres? ¿Por qué? Porque sabemos que las mujeres, por el hecho de serlo, sufren una múltiple discriminación. Podemos analizar todos los factores que hemos visto, económicos, sociales, culturales, civiles, políticos, pero las mujeres añaden su propia discriminación que multiplica, retroalimenta las diferentes discriminaciones, tejiendo esa red, como una red de araña que va envolviendo la realidad de las mujeres. Este informe que os comentaba antes, que es del 2009, dentro de la campaña No más violencia contra las mujeres y dentro también de la campaña Exige dignidad, pues es un informe que analiza la relación que se establece entre ser mujer, sufrir violencia y ser pobre. Y aquí titula este informe La trampa del género. A mí me parece, como veis, la imagen habla por sí sola. Una imagen vale más que 1000 palabras. ¿Cómo habrá pasado esa señora al confinamiento? ¿Cómo habrá llevado las tensiones dentro del hogar? ¿Cómo habrá conseguido el sustento para su familia? La trampa del género, en este caso, en este informe, que sigue siendo de actualidad desgraciadamente, aunque siempre hay que actualizar los datos como hacemos en Amnistía, cuando voy por los centros educativos, asociaciones y demás, siempre insisto, bueno, este es el dato al día de hoy, pero esto caduca como los yogures, porque efectivamente hay que actualizar permanentemente. Desgraciadamente, lo esencial del informe sigue siendo vigente. Simplificando mucho, la trampa del género en este caso es que por ser mujer se es más pobre, 70% de los pobres son mujeres. Al ser pobre, entonces se tienen menos recursos para defenderse de la violencia que a su vez se sufre por ser mujer. Al sufrir esa violencia, las mujeres se empobrecen, así como sus familias, y entonces se cierra el círculo vicioso que hemos hablado, la trampa del género, esta trampa infernal. A mí me parece una metáfora muy sugerente, una categoría explicativa realmente, porque permite visualizar y entender la situación de las mujeres
y cómo en cada situación tenemos que investigar qué les está pasando a las mujeres específicamente, porque aparentemente puede parecer que todo va bien. Hay una ideología que se extiende por la sociedad, ¿verdad? Por los medios de comunicación, que más o menos viene a decir que esto del feminismo es algo superado, de viejas como yo, que a dónde vamos, que aquí la igualdad está conseguida. Ese posfeminismo es sumamente peligroso, porque penetra sutilmente, como los micromachismos, que son mecanismos muy sutiles. Por eso tenemos que estar siempre muy atentas y desvelar la realidad, sacar el velo que la cubre y analizar lo que le pasa a las mujeres, haciendo honor a la etimología del término griego de verdad, aletheia, que significa justamente eso, desocultar, sacar lo que está oculto, que a mí me gusta mucho esta idea, que en la filosofía feminista, pues como Celia Morós, opina que el feminismo como filosofía es una filosofía de la sospecha, justamente por eso, por ese sentido crítico, por lo que hace Amnistía. Cuando los gobiernos y aparentemente la sociedad dice todo va bien, aquí hay mucha libertad e igualdad, viene Amnistía que dice, no, no, ojo, mira esto. Y es entonces como una avispa que no cesa picando para que se den cuenta de todas las vulneraciones. Bueno, introducción, la trampa del género, las gafas de género y la necesidad de hacer este análisis. En la trampa del género vemos uno de los temas que tratamos, que trató Julia, la interdependencia e indivisibilidad de los derechos humanos. En el caso de las mujeres esto es especialmente relevante, como veremos. En casos de violencia contra las niñas, como por ejemplo la mutilación genital femenina, es clarísimo. Y en todos los demás casos que veremos también. Pero vamos a entrar en la pandemia. He hecho 5 apartados. Los 2 primeros son un poquito más largos. Todos son igual de importantes, pero no os asustéis, que voy a terminar. Bueno, y luego un intento de conclusión entre todas y todos. El primer apartado le he llamado Los ángeles del cuidado. ¿Hemos estado en manos de unos ángeles que nos han cuidado o más bien de unas heroínas invisibles que se han hecho visibles y héroes también, como bien sabemos? ¿Por qué el tema del cuidado? Porque históricamente las mujeres hemos llevado la tarea de los cuidados, de mantener la vida, tarea fundamental, que se nos ha asignado a las mujeres dentro del sistema patriarcal desde tiempos inmemoriales como algo propio de la naturaleza, el eterno femenino. Tareas a desempeñar en el ámbito doméstico, en la esfera privada, la esfera de la oscuridad, de los griegos, porque la luz es lo público, el logos de los iguales. En la esfera de la intimidad está la oscuridad de la abnegación, que además se debe hacer sin protestar, ni reivindicar, ni reclamar, porque es algo que viene dado por ese eterno femenino. Ahora bien, esta asignación hegemónica patriarcal lleva siglos siendo cuestionada desde los movimientos por los derechos de las mujeres, analizada en la teoría feminista, cuestionando primero que sea una responsabilidad única de las mujeres, por eso reivindicamos la corresponsabilidad, pero además que el cuidado, que es fundamental para los seres vivos como nosotros y nosotras, pues debe ser algo valorado en la esfera pública, reconocido socialmente. Ahora bien, ¿qué ha pasado en esta crisis tan terrible que tanto nos ha desconcertado, entristecido, ¿verdad? No nos sentíamos preparados y preparadas para esta crisis tan dramática. ¿Qué ha pasado? Pues la importancia de los cuidados ha pasado de la esfera privada a la esfera pública. Cuando crecía incesantemente el número de víctimas y nos preguntamos, ¿pero quién? ¿Quién nos puede salvar? Entonces, ha resultado que estábamos y estamos en las manos de unas personas abnegadas que han puesto su vida en riesgo para salvarnos de este enemigo invisible, unos héroes y heroínas que aparecen revestidos de un halo mitológico porque trabajan con abnegación, sin cesar, sin descansar, si hace falta con una bolsa de basura y parece sí, los hemos aplaudido, pero claro, hace falta algo más, porque ¿es esto justo? ¿Y quiénes son? Y ahora voy a utilizar datos del último informe del Instituto de la Mujer, la perspectiva de género es esencial en la respuesta a la COVID-19. Entonces dice este informe, la mayoría del personal sanitario y de cuidado son mujeres. En todo el mundo, las mujeres son el 70% del personal sanitario y la inmensa mayoría de quienes se dedican a los cuidados de mayores, menores y dependientes, sea de forma remunerada o no, porque ahí ya veremos otro problema que afecta
a las mujeres, que es la precariedad, la economía informal, las migrantes en situación irregular, que hacen trabajos fundamentales, pero no tienen todos los derechos que deben tener. Por lo tanto, hemos tenido a las mujeres en primera línea de riesgo frente a la crisis y a las consecuencias. Son mayoría en los diferentes sectores del personal sanitario. Varían un poco los datos, del 51% en medicina al 84% en enfermería, 82% en psicología. En farmacia, otro sector también muy afectado, el 72%. Sin embargo, luego veremos, cuando hablé de la vela y la memoria de las víctimas, que si bien el 76,5% del personal sanitario contagiado son mujeres, sin embargo, las víctimas en su mayoría han sido varones. Muchos médicos jubilados que volvieron, médicos y médicas de atención primaria, enfermeros, enfermeras, que trabajaron hasta la extenuación, pero la mayoría son varones. De las víctimas mortales en España me refiero. Tengo más datos si luego me queréis preguntar sobre la mayoría de las mujeres en este sector, las matronas el 93%, las doctoras de urgencia 71%, todos sectores que han sido muy importantes, auxiliares de enfermería en esta crisis. Pero, ¿y qué decimos del personal de limpieza? Tarea fundamental. Si no hay una persona que limpia cuidadosamente un quirófano, ninguna operación tiene éxito. ¿Qué ha pasado? Si podemos pensar en un sector feminizado e invisibilizado con poco prestigio social, es justamente el de las personas que realizan la limpieza, algo tan indispensable para la vida y tan poco valorado. Tuvo que llegar, escribía yo aquí, este bichito para que todo el Congreso aplaudiera unánimemente a Valentina y le pusiéramos cara, que sea detrás de la máscara, y supiéramos la importancia de su labor. Para que en muchos hospitales salieran todo el personal a aplaudir al personal de limpieza. Pero además, y esto es en una entrevista que me interesó mucho, Cuidados Invisibles, donde la periodista entrevista a una enfermera, y es la enfermera la que le pregunta. Dice, ¿sabes cuál es la persona con la que más se sincera un paciente durante su ingreso? Y la periodista piensa, pues una enfermera como ella. Dice, pues no, con la trabajadora de la limpieza. Y hay varios estudios que lo corroboran, porque se sienten que son más cercanas. O sea que además son las mejores psicólogas. Mira por dónde. Por lo tanto, la perspectiva de género es esencial en la respuesta a la COVID-19, titular de Amnistía. Si el personal sanitario cae, la sociedad entera caemos. Veremos ahora la acción que tenemos abierta en Amnistía España y que podéis firmar. He seleccionado 3 acciones que podéis firmar. Si ya no habéis firmado, por la gente que veo que está, pues probablemente lo habéis firmado. Y ahora pregunto, ¿será casualidad que el 76% del personal, 0,5, porque ahora ha cambiado un poco, ha subido, del personal sanitario, el porcentaje de mujeres, son mujeres, no se les ha protegido lo suficiente y se ha dado, por supuesto, como algo normal, entre comillas, que se comporten heroicamente con una abnegación callada, sin límites? ¿Qué sabemos? Que a lo largo de la historia y de las diferentes sociedades, los trabajos desempeñados mayoritariamente por mujeres, es decir, los sectores feminizados, se desvalorizan, se invisibiliza su trascendencia social y se exige un plus de dedicación y generosidad, puesto, como ya he dicho, me voy a repetir un poquito, perdón, que la ideología, como no podéis interrumpir, la ideología androcéntrica implícita es que es la obligación natural. Así que esto se da por hecho. Si las enfermeras y enfermeros también, porque varones, los que entráis en sectores feminizados, ya sabéis lo que os espera. La sociedad os trata como mujeres y ahí lo tenéis. Pues efectivamente, ¿qué hemos visto? Enfermeras con su propio móvil, poniendo en contacto al paciente, a la paciente con su familia, haciendo todo tipo de atención. ¿Qué sabemos? Pues la crisis de la COVID ha puesto en manifiesto esta injusticia histórica de manera dramática y acuciante. Sin cuidados, dotados de todos los medios que tenemos, pero que no estaban al alcance de los sanitarios y las sanitarias, la muerte se nos aparecía con un ropaje medieval. Era el terror, la muerte negra. Bueno, exagero un poco, pero ha sido muy dramático. Por eso de Amnistía Internacional insistimos, aunque esto ya cito textual, aunque se han producido mejoras en el acceso a EPIs,
sigue incrementándose el número de contagios entre personal sanitario. Y España continúa siendo el país con más contagios en el sector, un 20%. El 76,5% de ellas mujeres. Y nos volvemos a preguntar desde Amnistía, ¿por qué hay tanto porcentaje de mujeres contagiadas? Porque, aunque ellas son mayoría, la mayoría es incrementada en el contagio. ¿Por qué? Porque realizan tareas que tienen más cercanía con el paciente y por lo tanto han tenido una mayor carga en esta crisis sanitaria. Pero en conclusión, es que no queremos, han sido ángeles, han sido heroínas, han sido héroes, pero no queremos eso. No debemos querer, es una injusticia. Lo que queremos son profesionales con condiciones dignas de trabajo y pleno reconocimiento social, que ya es hora. Por eso la acción que tenemos, las personas que nos cuidan siguen necesitando tu ayuda, que podéis firmar, pidiendo justamente que se dote a la sanidad pública española, estamos hablando de España, de todos los medios, tanto materiales como humanos. Queríamos llegar a 60.000 firmas y vamos por 62.000. He ido siguiendo el incremento diario y casi 2.000 diarias y por eso os pido que firméis si no habéis firmado. Como decía Esteban Beltrán, nuestro director, aunque sabemos que en ningún país puede estar preparado del todo para enfrentar una pandemia como la que estamos viviendo, no podemos normalizar el miedo. Los y las profesionales de la salud no pueden vivir con miedo a que se les acaben los EPIs y menos aún a contagiarse o contagiar a otros profesionales o a sus familias. Bien, sobre el tema del cuidado y de aceptar que como somos estupendas para el cuidado, las mujeres de abnegadas, tiernas, que lo somos, y lo hacemos con mucho cariño con las personas que queremos, pero nos dice Celia Amorós, nuestra maestra filósofa, en un texto muy interesante, que es un texto analizando la ética de Sartre, kantiana y demás, pero hay una parte que ella siempre nos decía en los seminarios: cuidado con el cuidado, no hagáis de la necesidad virtud, cuidado chicas, en términos de amnistía, ojo con la trampa del género, apliquemos la sospecha. Y nos decía este texto de Celia, que está muy bien, nos dice: cuidado con la ética del cuidado, porque todos los boletos de la rifa están en el bombo que nos corresponde a nosotras. Ahora, no porque seamos incompetentes, porque ya estaba analizando las sesudas teorías de los filósofos morales que opinan que las mujeres pues, no tienen suficiente capacidad racional, pero son tan empáticas, entonces, bueno, en fin, todo ese rollo que conocéis. Entonces dice Celia, no porque seamos incompetentes, sino porque somos excelentes. Mire usted por dónde. No tenemos suspenso en la asignatura, que algunos nos han dado suspenso en la asignatura de ética, sino matrícula de honor y gratuita. O sea, cuidado con el cuidado. Por el contrario, estimamos, dice Celia, que a las mujeres no nos vendría mal cuidar un poco nuestra autonomía tan desconsiderada. Bien, en conclusión, firmad por favor esta acción que es muy importante: cuidar a los que nos cuidan, dotar a la sanidad pública todos los recursos necesarios y más que necesarios. Bien, voy a continuar porque veo que me estoy enrollando un poquito de más. Entonces, también he recogido aquí la recomendación del Comité CEDAW contra la eliminación de la discriminación contra la mujer, que insistía que esta crisis iba a tener un impacto desproporcionado en la salud de las mujeres justamente por la excesiva carga en el cuidado, tanto de los hijos como de familiares y demás. ¿Y qué decir de la doble jornada? Claro, porque como señala una enfermera, portavoz del sindicato de enfermería, ¿qué nos dice? Que las enfermeras, que son el 80% del personal sanitario, además hacen un doble trabajo de cuidado en casa, cuidado que queda invisibilizado. Y yo me pregunto, ¿y las niñas? ¿Qué ha pasado con las niñas en estos meses de confinamiento? ¿El reparto de tareas dentro del hogar ha sido proporcionado? ¿O las niñas, una vez más, han realizado las tareas domésticas mucho más que sus hermanos? Y aquí ha debido funcionar, pienso yo, sospechando, un micromachismo muy sutil. Es que, porque somos excelentes, es que las niñas son tan cuidadosas, pues mejor que lo haga la niña y que el niño siga pues haciendo las operaciones matemáticas que se le dan tan bien. O sea, ojo con los micromachismos, esta estrategia de dominios sutiles, cuanto más sutiles, más eficaces. O sea, insisto, aplicar el espíritu crítico, la filosofía de la sospecha, la investigación rigurosa que realiza Amnistía Internacional. Quería citar, pero voy a tener que ir más rápido porque efectivamente me he entusiasmado, como estabais allí tan contentos y contentas,
pues, y tan tranquilita que voy a tener que ir un poquito más rápido. Mirad, ha habido una serie de publicaciones desde el equipo de mujeres de Amnistía Internacional sobre mujeres, una acción que era Mujeres contra el Coronavirus. Y se recogían varios testimonios. Yo voy a mencionar dos. El primero de Lola Liceras, que era justamente la relación que me interesó para completar esta parte de los cuidados, la relación entre la edad y la pandemia, porque el virus, que os voy a decir de las residencias de mayores. Y ahí también afecta mayoritariamente a mujeres, que son mayoritariamente las que cuidan y las usuarias. Por lo tanto, la vejez está feminizada, con ella los cuidados, dice Lola, pero como faltan servicios públicos, muchos de estos cuidados son informales. Y por lo tanto, muchas de estas cuidadoras pues no tienen, están en situación precaria y en momentos de crisis pues se han quedado sin la protección del sistema de seguridad social. Pero también la incomunicación ha afectado a mujeres dependientes y mujeres con diversidad funcional que han estado en peligro de sufrir en el confinamiento más violencia por parte de sus cuidadores. Por lo cual esto me lleva ya al siguiente apartado fundamental, es el tema de la violencia contra las mujeres. Le he llamado la violencia que no cesa, la pandemia en la sombra. Desde el inicio de la crisis, ONU Mujeres alertó sobre este problema. Las mujeres van a quedar aisladas con su maltratador. Y en ese sentido, el hogar no es ese espacio de refugio, ¿verdad?, donde nos sentimos arropadas y cuidadas, sino la cárcel y donde puedo morir. Ha habido casos dramáticos. Efectivamente sabemos que la violencia se desencadena con mucha mayor intensidad cuando la mujer quiere liberarse de esa relación. Entonces hemos tenido aparentemente pocos casos. En otra publicación muy interesante que se ha hecho desde Amnistía en Madrid, que justamente se pregunta María Seco, ¿solo los asesinatos son violencia de género? Porque efectivamente pareciera que las asesinadas en España son pocas. Una es un drama, pero aparentemente por las estadísticas. Pero ¿qué ha pasado entonces? Tenemos que poner las gafas de género e investigar. Sobre todas las recomendaciones de Naciones Unidas, pues os imagináis, ha insistido en proteger, que hubiese inmediatamente una respuesta inmediata, que se tuviese en cuenta esta situación. En España se pone en marcha un plan de contingencia y se intentan seguir las recomendaciones de Naciones Unidas para que no haya impunidad y las mujeres no queden una vez más desprotegidas porque se quedan sin la red de apoyo que tienen. Lo que señala María Seco en esta interesantísima publicación, que efectivamente el asesinato es la punta del iceberg. Antes de llegar al asesinato tenemos un rosario, un martirio de torturas, de humillaciones por las cuales la mujer se somete, y cuando quiere liberarse es cuando entonces viene la violencia como mecanismo reactivo. Tenemos que pensar entonces, y lo sabemos, porque en España en determinados periodos había un incremento, un 60% de llamadas a los teléfonos de ayuda, de atención a las víctimas de violencia de género. Es decir, que han estado sufriendo en ese confinamiento la humillación, la sumisión, por no tener apoyo y para impedir efectivamente que se llegase a la muerte. Ha habido un caso terrible que justamente ejemplifica esto que estamos diciendo, de una mujer que ha intentado separarse de su maltratador. Entonces él la esperó escondido en el baño, la torturó, la maltrató y la dejó tirada por muerta frente a un hospital, y estaba recuperándose, pero estaba gravemente herida. Es un ejemplo perfecto de lo que puede haber estado pasando, y por eso tantas mujeres han pedido auxilio durante el confinamiento. Bien, además tenemos que tener en cuenta que no todos los espacios de confinamiento han sido hogares como nos imaginamos un hogar confortable, sino podemos estar pensando en campos de refugiados, donde ya sabemos hace años que ha habido incrementos, por ejemplo, del mal llamado matrimonio infantil, que para Amnistía no puede, es una contradicción en sus términos. Lo que significa matrimonio desde el punto de vista jurídico y moral no se puede aplicar a una niña. Es un matrimonio forzado, una forma de tortura, de violencia contra las mujeres. Sabemos que se ha incrementado en los campos de refugiados, lo que realmente oculta una venta de niñas. En espacios de confinamiento como este, pues todo esto, toda la violencia contra las mujeres se ha agravado. Puede ser también infraviviendas hechas de lata y cartón, la señora de la trampa del género, o centros de internamiento temporal,
de inmigrantes, como sabemos, hacinados, como el de Melilla. Otra acción que también os quería comentar, que justamente se pide, Amnistía Internacional pide que haya traslado de personas en situación de vulnerabilidad hacia la península. Una de ellas, una de estas personas, es una mujer transgénero marroquí que viene huyendo del hostigamiento, de la violencia de la policía y se ha encontrado con en el centro pues hay algunas personas que no aceptan su identidad de género. Respecto a violencia, porque el plan de contingencia se denomina aquí en España contra la violencia de género y otras violencias. Y aquí entonces quería detenerme en otras violencias dramáticas que afecta a casi 4 millones aproximadamente en el mundo, al menos 3 millones en África, la mutilación genital femenina. Esta violencia permanente, que atenta contra los derechos más fundamentales de las niñas, llegando hasta el derecho a la vida, porque como sabéis por las secuelas o en el momento de la mutilación puede morir a consecuencia de las condiciones en las cuales se realiza, que atenta contra sus derechos más elementales, a la integridad física y moral, a la seguridad, a la salud, a poder tener un mínimo proyecto de vida en condiciones de salud mental y física. Pues, ¿qué pasa durante el confinamiento? Me preguntaba. Entonces anduve investigando con la filosofía de la sospecha y efectivamente al menos encontré algún testimonio porque recordé aquello de los espacios seguros para las niñas, las escuelas seguras. Dentro del trabajo y de la lucha contra la mutilación genital femenina hay pues experiencias muy, muy interesantes, proyectos muy interesantes que se realizan desde dentro de las propias comunidades, educando a los padres, a las madres, por mujeres que también han sido mutiladas, que explican que no está dentro de la religión, que eso solo tiene consecuencias negativas, desmitificando todos los mitos que rodean la mutilación genital. Y entonces hay escuelas donde las niñas están en régimen de internado y así quedan seguras de que la familia, por presiones o por problemas, decidan que la mejor salida para la niña es mutilarla para poder casarla, y entonces tenemos la doble vulneración porque también ese matrimonio es un matrimonio forzado de menores. Bien, pues efectivamente encontré, bueno, ya como encontré este caso, dije, como veis ya tengo demasiado, no seguí investigando, que debe haber muchos más. Pero en Kenia, concretamente, unas escuelas de la esperanza donde las niñas están internas y el jefe es dentro de la comunidad Masái, que ha prohibido la mutilación genital, aunque en Kenia está prohibida también por ley desde el 2011, pero se sigue practicando. Pues en este caso, el jefe Masái había conseguido de las autoridades estatales permiso para que al menos 7 niñas quedasen en la escuela. O sea que 7 niñas salvadas, seguras, pueden tener su proyecto de vida. Y estaba intentando que, aunque se continuase el confinamiento, otras niñas pudiesen volver a este espacio seguro. Como veis, la discriminación contra las mujeres es múltiple. Se retroalimenta los diversos factores, como decía al principio, para tejer esta trampa del género. Por lo cual me lleva al siguiente punto, que ya hacemos un análisis interseccional, viendo los diferentes factores que se interrelacionan. Las mujeres en situación de vulnerabilidad. Bueno, y ya me diría mi amiga Vicky que tengo que ir un poquito más rápido, supongo. 37, pero hay que quitar 10 minutos de la charla de principio. Bueno, vamos a las mujeres en situación de vulnerabilidad. Y aquí lo quiero aclarar, situación de vulnerabilidad. Las mujeres hemos demostrado con creces nuestra capacidad de resistencia, nuestra resiliencia ante múltiples situaciones adversas a lo largo de la historia. Hemos defendido, a través del movimiento feminista, que lo personal es político, porque ninguna vulneración de los derechos de las mujeres es asunto privado, es asunto de todas y todos. Por lo tanto, ahora me toca iluminar las situaciones donde mujeres y niñas se encuentran en condiciones de vulnerabilidad, de exclusión social, de discriminación múltiple, sufriendo la injusticia patriarcal. ¿Qué ha pasado con la crisis? Injusticias que ya existían, que ya estaban preexistentes, esa discriminación que ya estaba, se ha acentuado. Por ejemplo, las víctimas de trata y de explotación sexual. La policía ha seguido desarticulando estas redes mafiosas de trata. Han quedado sin protección. Las mujeres migrantes, como acabo de citar, el caso del CETI de Melilla. Las refugiadas en el campo
diferentes campos, estén donde estén, las solicitantes de asilo, limpiadoras y cuidadoras, empleadas de hogar en ese mercado laboral sumergido, al margen de la protección de las leyes precarizadas. Aquí ya he comentado la acción que podéis firmar de traslado urgente, acogida digna de las personas en situación de vulnerabilidad que están en el CETI de Melilla. Bueno, 38, a ver qué más quería poner, porque utilizo muchos informes. Es que escribís, las compañeras de Amnistía escriben cosas muy interesantes. He utilizado Mujeres, brecha de género y coronavirus del equipo de mujeres, Europa en la encrucijada del coronavirus, de Amnistía Internacional Europa, y en fin, entonces, un poco lo que ya he dicho, ¿no? La segregación ocupacional, la inestabilidad laboral, la precariedad, son palabras que caracterizan buena parte del empleo de las mujeres, y ahora, en la crisis, pues entonces, las consecuencias económicas caen sobre ella. Os decía que dentro de estas publicaciones de Mujeres contra el Coronavirus, el cuarto caso es el caso de Luz, una mujer migrante, cuidadora y sin derechos, porque no tiene papeles. Y entonces, aunque su empleadora quiere regularizarla, no puede porque no tiene papeles. Hace un trabajo magnífico, imprescindible, de tareas de cuidado de la madre de la persona que cuenta el caso. Bien, como Luz tenemos muchos casos en la economía informal de estas mujeres que quedan sin protección, pero que son fundamentales para nuestra vida. En este informe de Europa ante la encrucijada de la crisis del coronavirus, pues se insistía que había pues dos colectivos con especial vulnerabilidad laboral, trabajadores migrantes y trabajadoras del hogar. Claro, y yo digo, pues unimos, como las mujeres unimos las discriminaciones, puede ser trabajadora migrante y trabajadora del hogar, como el caso de Luz, entonces quedas totalmente desprotegida. Pero si además sufres violencia de género, pues probablemente no denuncies, que es lo que señalaba el informe de Naciones Unidas. Solo el 10% de los casos de abuso se denuncian. Y en estas situaciones la denuncia es todavía más complicada porque la mujer está confinada con su maltratador. Pero si además eres una migrante en situación irregular, pues entonces probablemente no denuncies por miedo a ser deportada y por lo tanto queda en situación de vulnerabilidad. Bien, como vemos entonces, las opresiones en el caso de las mujeres se retroalimentan conformando las trampas del género. Bien, hablaba algo más del empleo del hogar, pero ya lo he dicho. La brecha de género laboral, señalaban del equipo de mujeres, pone en riesgo la salud porque las mujeres desempeñan en mayoría todas esas tareas de cuidado, pero por ejemplo, las cajeras de supermercados también son mayoría. Y desde el equipo de mujeres insistían, claro, es que en estas tareas de cuidado no vale el teletrabajo. Queremos a estas personas cerca, queremos que nos cuiden. Por lo tanto, en conclusión, pues tenemos que cuidar a las que nos cuidan con todo el cariño y el reconocimiento social. Esto significa condiciones laborales más que dignas y tener en cuenta que es una necesidad humana fundamental. Bien, me queda el cuarto y el quinto y vamos por... Bueno, realmente llevo 32 minutos, o sea que tampoco voy tan mal. Tampoco esa cosa de correr que no vienen los jinetes del androcentrismo detrás. Tranquilita. Después de todo lo que he dicho, quería también detenerme en algo fundamental que para Amnistía es siempre un tema fundamental, una acción prioritaria, que es la defensa de los que nos defienden, la defensa de los defensores y defensoras de derechos humanos. Y aquí os quería traer un caso que también podéis firmar por su liberación inmediata y sin condiciones, puesto que está presa en la cárcel solo por haber defendido a mujeres como abogada, haciendo uso de su derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y a la libertad de expresión y de opinión. O sea, es una presa de conciencia, por supuesto, todo de forma pacífica, y en esos casos, desde el inicio de Amnistía, desde que Peter Benenson pensó en la vela que está a mi lado aquí, protegiéndome, pues Amnistía pide la liberación inmediata y sin condiciones de todos los presos y presas de conciencia. Me quiero referir a Nasrin Sotoudeh, que la tenéis en la misma página del Facebook, la podéis buscar, podéis firmar allí, una abogada iraní que por defender los derechos de las mujeres iraníes, los derechos a la libertad, a vestirse como quieren, pues ha sido condenada nada menos que a 38 años y 148 latigazos. Podéis firmar
por la libertad de Nasrin Sotoudeh. Además, como defensora solidaria, durante la pandemia se ha puesto en huelga de hambre para pedir la liberación de los presos, otros presos y presas de conciencia, por el peligro de contagio. Así que ahí tenéis entonces otra acción. Bueno, me queda el último punto y la conclusión, o sea, que vamos bien. Mirad, después de todo lo que hemos visto, de situaciones de vulnerabilidad, de discriminación sistemática, injusticia sistemática, como la violencia contra las mujeres, el tema del cuidado, también un tema ancestral, dije, pero me falta algo. Claro, como decía antes, la ideología del posfeminismo, esa ideología insidiosa de que está todo conseguido, que aquí todo marcha estupendamente. Todo bien. Bien, todo bien, sí. ¿Qué pasa entonces con las mujeres que tienen éxito? Entonces busqué una noticia y encontré una noticia que me pareció relevante y muy significativa. Encontré que los editores de revistas especializadas estaban denunciando que las mujeres científicas habían dejado de publicar. Había caído en picado las publicaciones de las mujeres científicas. Por lo tanto, habían desaparecido también de los medios de comunicación. ¿Cuál es la explicación? De que efectivamente están realizando, lo que digo yo, la cuádruple jornada de trabajo. Es decir, tienes que seguir siendo una investigadora y además a competir, porque aquí ya sabéis que la competencia no se perdona, sobre todo donde hay situación de posible éxito social. Pero además han tenido que ser maestras, seguir con las tareas de cuidado, seguir con las tareas del hogar. Y claramente no ha habido corresponsabilidad en esa caída. O sea, porque si ha caído sus investigaciones, por algo habrá sido. Por lo tanto, vemos otro caso más de discriminación oculta que tenemos que aplicar, las gafas de género, la investigación rigurosa, encendemos la vela y averiguamos qué pasa. Bien, conclusión. Toca conclusión, que ya toca que me digáis algo. Ah, bueno, vale, Vicky, no había visto. Pues venga, sigo entonces tranquila. Puedo volver atrás y empezar de nuevo. No, a ver, vamos un poco serio, que esto es muy dramático. El tema de hacia dónde podemos ir. Bueno, nos ponemos optimistas y desde el equipo de mujeres, en esta publicación tan sumamente interesante, que las que lo han escrito habrán visto que he tocado muchos puntos que ellas señalaban, Mujeres, brecha de género y coronavirus, decían: ahora, durante el confinamiento, han desaparecido los espacios de socialización. Trabajo, la escuela, los centros de día de mayores, y ha pasado el ámbito doméstico. La carga ha caído mayoritariamente en las mujeres. Qué gran oportunidad para que los hombres hayan asumido su cuota de responsabilidad. Esperemos que sí. ¿Ha pasado? Bueno, a las mujeres científicas parece que no. Pero a lo mejor sí que está pasando, y esa es nuestra esperanza. La vela también es nuestra esperanza como activistas, que tiene sentido y es nuestro deber seguir luchando para que todas las personas disfruten de todos sus derechos humanos, sin discriminación. Y en la boletina del área de igualdad de género se reflexionaba: en Amnistía queremos promover un nuevo modelo de masculinidad, aquella que genera igualdad de género, respeto y reconocimiento de los derechos humanos de las mujeres y de las niñas y de todas las personas que conforman la diversidad humana. Queremos una masculinidad no violenta, pues muchos de los que estáis aquí ya sé que eso es así. Igualitaria e inclusiva, pero añado, y currante, que también eso hay que materializarlo en el día a día, que el cuidado es día a día. Bien, intentando concluir, uno de los aspectos que más fuertemente ha emergido de la crisis es la importancia de los cuidados. Por lo tanto, debemos plantear de forma ineludible la corresponsabilidad y además el reconocimiento social, que es una tarea social. Una cosa es que lo hagamos por amor, por cariño, a los nuestros, a los amigos, a las amigas, pero la sociedad lo tiene que reconocer y no podemos estar sobrecargadas con estas tareas de abnegación tan eternamente femeninas. Bien, ¿llegaremos a esa nueva masculinidad? ¿Llegaremos a las mujeres empoderadas, acompañadas, el florecimiento de la corresponsabilidad? Desde el equipo de mujeres reflexionaban: quizás después del coronavirus
nada vuelva a ser igual. Debiera no serlo. Habremos sentido que la sanidad pública es nuestra protección, que las personas mayores no son desechables y necesitan de servicios públicos, que las tareas de cuidado son valiosas y los hombres son también responsables de lo doméstico y de todos los cuidados, que el trabajo de las mujeres en el espacio público es igualmente valioso y debe ser justamente retribuido, que la discriminación estructural de género y cualquier forma de violencia hacia las mujeres interpela a toda la sociedad para acabar con ella. Y citando a un autor chino, Yang Liang, que dice que cuando esta epidemia acabe, nos quede la memoria. O sea, la memoria. Me toca la vela. La vela que, como veis, me ha acompañado todo el rato. Como ya sabéis, la mayoría de los que estáis allí, pues la vela se le ocurrió como símbolo a nuestro fundador Peter Benenson, que se encontraba muy inspirado para su actividad por un proverbio chino antiguo que dice, es mejor encender la vela que maldecir la oscuridad. Y cuando se encendía la vela todos los años en St. Martin's in the Fields, en Londres, que fue donde se inicia Amnistía Internacional, le preguntaron que por qué la vela. Y entonces él explicó, la vela es por las víctimas, por todas aquellas personas que no llegamos a tiempo, que desaparecieron, que murieron torturadas, ejecutadas. Para ellos es la vela. Así que en este momento, imagino que todos y todas queremos hacer un reconocimiento muy emotivo, muy sentido a las víctimas de esta pandemia, a esos médicos, médicas, enfermeros y enfermeras que murieron por salvarnos la vida, nuestra gratitud eterna y nuestro reconocimiento, que se puede plasmar en dotar de todos los recursos necesarios a la sanidad. Pero también la vela es la vela de la esperanza. Siempre hablamos de nuestra vela de la esperanza, de que efectivamente el activismo y ese trabajo conjunto, ese inmejorable proyecto ético que son los derechos humanos, lleguen a todas las personas. Pero también la vela es luz, simboliza la verdad desde muy antiguo. La verdad que busca Amnistía a través de su investigación rigurosa para poder pedir justicia y reparación para las víctimas. Por eso la vela la tenemos que mantener siempre encendida. Para terminar, pues tenía aquí un texto que acaba de publicar Amnistía Internacional y Women's Link, una hoja de ruta para Europa para proteger los derechos de las mujeres y las niñas durante la pandemia y el periodo posterior. ¿Por qué? Porque todo lo que hemos visto, si hay rebrote y volvemos a estar en confinamiento, pues se puede reproducir y agravar, porque sabemos que la trampa del género consiste que cuando te descuides, pues efectivamente la injusticia estructural se agrava. El texto lo tenéis, o sea que no voy a leer, que ya llevamos bastante tiempo, y así quería acabar con la importancia de la vela, con el agradecimiento a todas las que habéis estado y todos que habéis estado allí, a continuar este diálogo. Si estuvieses aquí, pues empezaríamos a hablar o me diríais, pues Elisa, a ver esto que no ha quedado claro. De todas maneras, espero. Mujeres investigadoras, dice Carmela, de la vacuna contra el coronavirus silenciadas. Pues sí, efectivamente. Mujeres investigadoras que no se tienen en cuenta. Si es que además no nos debe sorprender. Lo que nos tiene que sorprender es que no ocurra, porque ya sabemos lo insidiosa y eficaz que es la ideología androcéntrica, el sistema patriarcal, que lo infiltra de manera silenciosa. Por eso hay que estar atentas y ponernos siempre las gafas moradas, para que no se nos escape y entre todas consigamos y todos consigamos que se termine esta injusticia ancestral. Bueno, Andrés, muchas gracias. Bueno, Vicky, muchas gracias. No sé, ¿queréis que repase a ver si se me ha pasado algo? Oh, creo que no. Pero bueno, creo que la idea fundamental era esa preocupación, ¿verdad? Que teníamos que detenernos en averiguar qué está pasando con las mujeres y las niñas. Es muy importante la labor de Amnistía Internacional, que es internacional, porque a veces tendemos a ver la realidad con nuestras gafas, pero la realidad, como he intentado representar brevemente, es muy diversa y las situaciones de discriminación de las mujeres son muy diversas, muy dramáticas
y debemos tenerlas siempre en cuenta. A mis niñas de la Escuela de la Esperanza y de otras escuelas, otros centros donde están seguras y podrán tener esa vida completas, sanas y poder realizar un proyecto de vida con todas sus potencialidades. Bueno, pues si queréis leer un poquito, veo que nadie me critica. Es que este público es muy favorable, claro. Raúl ahí, ¿eh? Qué bien lo pasábamos en aquella clase, Raúl. Bueno, pues nada, si no me criticáis, si no me preguntáis, es que claro, este público adulto es muy entregado, ¿eh? En aquella clase, Raúl, de primero bachillerato, no se hubiesen quedado tan calladitos si hubiesen aceptado todo así de la profe. No, no, no. Buena me hubiesen armado. Pero bueno, aquí, y encima, como no podéis decir nada porque estáis ahí atrás, si queréis espero un poquito y si queréis alguna pregunta, recordar las 3 acciones, pero tenemos muchas más en la página de Amnistía. Ya sabéis que se firma a través de internet, son ciberacciones y viene toda la información. La leéis muy atentamente porque tampoco queremos adhesiones ciegas, queremos adhesiones críticas que nos ayuden a mejorar. Bueno, pues nada, si no queréis preguntar nada, entonces, pues otro día seguimos, que seguro que todavía quedan muchos puntos por revisar. Y además tenemos que estar atentas, como decía, a lo que se viene, a la crisis económica, que lógicamente va a afectar más por la precariedad laboral, la segregación laboral, la brecha de género, a las mujeres y a las mujeres en situaciones complicadas, como hemos visto, mujeres migrantes, mujeres en campos de refugiados. No he hablado nada de América Latina, que también sé a través de una sobrina que trabaja en ONU Mujeres, que se está haciendo muchísimo para proteger a las mujeres y a las niñas durante esta pandemia. Por lo tanto, tenemos que tener en cuenta esa gran diversidad y que la humanidad somos, toda la humanidad, una familia diversa y nos debemos apoyar unas a otras, unos a otros. Bueno, muy bien. Raúl, a ser educador social, fenomenal, y a ser profe de filosofía, pues también lo seguimos aplicando, eso ya queda para toda la vida. Como ya sabemos, en filosofía una pregunta nos lleva a otra pregunta y si hay una respuesta, esa respuesta se transforma en una nueva pregunta. Bueno, voy a revisar por si alguien ha dicho algo y no me he dado cuenta. Lo de Carmela es importante, las mujeres investigadoras de la vacuna contra el coronavirus silenciadas, hay un punto a tener e investigar y denunciar. Efectivamente, lo que señalaba el informe de Amnistía y de ONU Mujeres era el peligro que dice Carmela, que en el confinamiento con el machista maltratador en casa, el torturador y el posible asesino, y con los niños era muy difícil pedir ayuda, por eso se han arbitrado una serie de medidas especiales. Raúl nos dice que él está en un sector feminizado y nos tratan horrible. Sí, claro, es lo que he dicho antes. Si eres un varón pero te metes sector feminizado, ya sabes. Y se piensa que es, siempre que hace un hombre, siempre se piensa que es homosexual, aparte de cuestionarse siempre que hace un hombre en un sector como servicios sociales. Bueno, como no vais, lo que dice Raúl, pues digo algo personal. Mi segundo hijo me atendió un matrón, un chico, la matrona más tierna y más divina que he tenido en todos los partos. Bueno, no, la primera fue alumna que también fue, pero bueno, me estuvo explicando efectivamente la discriminación que él sufría por estar en un sector feminizado que no era aceptado. Y efectivamente os he dicho antes, cuando os he dicho el porcentaje de matronas, me acordé de él, que no sé ya por dónde andará, que fue un magnífico matrón, como él me dijo que hay que decir, cómo me acompañó, con qué ternura y con qué cuidado. Bueno, entonces, me parece que ya, a ver, voy a revisar por si alguien más ha dicho algo. Todo muy interesante, muchas gracias por las aportaciones. Eso efectivamente, Raúl, es así. Eso es lo que significa la feminización laboral y de la pobreza lo mismo. Bueno, pues nada, pues yo creo que ahora sí que he revisado todo y veo que seguís, pero si no me decís nada, creo que voy a tener que terminar.
Yo no tengo problema en seguir horas, pero creo que ya sería cuestión de agradecer muchísimo que estéis ahí, agradecer muchísimo a Amnistía Internacional, este medio que nos ha brindado, como siempre, para luchar por los derechos humanos de todas las personas, en este caso de las mujeres y las niñas. Seguimos con nuestro activismo, con nuestra lucha, necesitamos vuestro apoyo, así que muchísimas gracias y bueno, cuando queráis, seguimos.